al señor Bernat Soria Escom. Nacido en Caldet, Valencia, en 1951. Médico y político. Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia. Catedrático de Fisiología en la Universidad Pablo de Olavide. Coordinador de la Red Europea de Células Madre Embrionarias. Director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. En la actualidad es director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche y político. Diputado al Congreso por la provincia de Alicante. Ministro de Sanidad con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y señor Soria, tiene usted un plus muy importante, y es que es profeta en su tierra, como así le reconocen la entrega de los premios Premio Ciudad de Carlet a la Ciencia 2002, Premio Importante del Diario Información 2004 y Premio Dones y Comunicación en 2004 también. Nos va a hablar de envejecimiento y equidad. Cuando usted quiera, señor Soria. Muchas gracias. Espero que me oigan bien. ¿Me oyen bien? Gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar con todos ustedes. Yo esta mañana he ido a la universidad a trabajar, es decir, ya no he ido a la edad, tengo 74 años, la semana que viene cumplo 75 y estoy escribiendo proyectos para los próximos 10 años. Puede que dure más, porque mi padre duró casi 100 y la genética pesa. Cuidarse también pesa. Entonces mantengo mis analíticas correctas, le hago caso a mi hija. Tenemos 2 hijas. La pequeña quiso ser médico, no nos preguntó, mi mujer y yo somos médicos y no nos pidió la opinión, continúa sin pedirla, pero opina. Y después de hacer la tesis en la Autónoma de Madrid, se fue a Suiza y está trabajando en Suiza hace 5 años. Y Suiza tiene muy buena geriatría. Es un país que desde siempre tiene unos cuidados excelentes metidos dentro del sistema y entonces pues mi hija me dice, estás perdiendo masa muscular, tienes que hacer musculación, y le hago caso. Y le hago caso porque mi madre a mí no me hacía caso. Yo le decía, mamá, tienes que adelgazar o tal. Y a los 20 años he ido al médico y me ha dicho que tengo que adelgazar. Bueno, una madre y un hijo. Total, que aquí me vengo a un acto de clausura que no sé muy bien exactamente en qué consiste. Puedo decir eso de, en nombre de Su Majestad el Rey, ya está, ya hemos terminado, ¿no? Pero no, yo no puedo hablar en nombre de Su Majestad el Rey, ni de este ni del anterior, aunque les conocemos. Digo les conocemos porque tanto mi mujer como yo pues he tenido varias oportunidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, habrán visto que me he puesto traje y corbata, ¿no? Entonces, pues, respeto a todos ustedes y cuando salí de la universidad, como os he dicho, una compañera me ha dicho, ¿a dónde vas? Digo, me voy a las barricadas. Entonces digo, hombre, no vas vestido para ir a las barricadas, ¿no? Digo, sí, porque es una barricada moral, es una barricada ética, la lucha contra el edadismo y con lo que está pasando en esta sociedad. Y entonces, a esa barricada vengo. No soy sociólogo, no soy experto. Lo único que os puedo, si me permitís que os tutee y me tenéis que tutear, lo único que puedo es contar algo de una experiencia. Entonces, yo quiero pasar las diapos, las podría pasar, o me cambio ahí, ¿no? Pues si me pasa la siguiente, no habrá nada, y en la siguiente, a la siguiente, por favor. Hay una cosa que se llama declaración de conflicto de interés. Algunos de los tratamientos que voy a contar están protegidos por patentes propias o son patentables. Lo tengo que decir. En los últimos 5 años no he recibido financiación de la industria farmacéutica.
me financio con fondos públicos y con mi propio bolsillo, que es ya escaso. Soy consejero independiente de una compañía que montó un alumno mío. Independiente quiere decir que no tienes acciones, ¿no? Pero tienes que procurar que las cosas se hagan bien. Está en fase 3 un producto para el glioblastoma, que es un tema que afecta a mayores y a menos mayores, y además no hay solución. Y lo que sí que es importante es decirle que mis opiniones científicas o políticas son propias y no obedecen a ningún contrato o compromiso con nadie. Mi único compromiso, desde que terminé la carrera de medicina, es con los pacientes. Eso me ha traído algún que otro problema, pero mira, cada uno es como es. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo en esta supuesta clausura? Porque yo no sé qué estoy contando, ¿eh? Pero bueno, es un par de cosas. Si me pasa a la siguiente, por favor, contarles lo que estoy diciendo y ahora no sé, yo me he dejado agua por ahí. Aquí tiene. Muchas gracias. Cuando se te seca la boca así, es que te pones algo nervioso. La única que me lo nota es mi mujer, que ya son años, ¿no? Y yo he dado muchísimas clases, muchísimas conferencias, y me continúa aún impresionando hablar en público y tratar de decir algo, es decir, que sea interesante. Para hacer un resumen rápido de conferencias, he dado desde conferencias a 3 asistentes a conferencias que eran cariño, 15.000 los que habían en Washington, y además cometí la imprudencia de, como era después de cenar, una charla, presidential lecture, pues yo me compré un smoking, mi mujer llevaba un mantón de Mariela muy bonito, ay, qué bonito, tal, todo el mundo. A mí me preguntaban, ¿dónde está el guardarropa? No, porque resulta que iba igual que todos los camareros que iban a ser. Entonces, darlo a 5.000 o a 3 da lo mismo. Lo importante es darlo a quien le interesa. Cuando se lo di a 3, di un gran salto en mi carrera, ¿no?, profesional y científica. Porque estaba uno de los 3. Era una persona que quería saber eso, y que tomó decisiones. Por lo tanto, lo importante no es si aquí somos 10 o 20, ahora cuando salgamos a montar la barricada, y por supuesto es una barricada ética, es una barricada moral. Muchas gracias por todo lo que he podido oír. Gracias a usted. Sí, sí. También escuchando aquí. Entonces, si pasamos a la siguiente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues lo primero es decirle qué estoy haciendo ahora. Porque me lo preguntan, ¿y ahora qué haces? ¿No estás jubilado? ¿No te dedicas a disfrutar de la vida? Pero es que a mí me gusta mucho esto, y lo puedo continuar haciendo, porque hay profesiones que no te permiten. Pero hacer ciencia, y sobre todo cuando has sido médico, yo fui médico cuando era joven, o sea, médico de los que tocan barrigas, o sea, médico de los que asisten a... Yo era médico de Cullera, que es un pueblo que está en Valencia, que es donde yo estudié. Y después, pues cuando acabé la tesis, me fui a Alemania, y a partir de ahí pues me dediqué más a la ciencia y a otras cosas. Entonces, lo bonito de mi carrera y lo que me continúa apasionando es que intento entender las cosas, y algunas veces da la sensación de que sí, de que algo entiendo de lo que estoy viendo y analizando. Entonces, como me preguntan mucho qué estás haciendo ahora, les voy a dar 2 pinceladas de qué es lo que estoy haciendo en ciencia. Y luego, a continuación, sí que me gustaría transmitir lo que ha sido mi experiencia profesional y en una etapa corta de mi vida política, para ver esta barricada moral, cómo puede funcionar. Y digo en una corta etapa de mi vida, porque yo, digamos, de los 4 años aproximadamente que mis padres pues me llevaron con ellos a Almería a ver si plantábamos algo y podíamos comer, ¿no? Comer un poco mejor. Comíamos, pero los valencianos lo que suelen hacer es ir a un sitio y plantar naranjos. Cuando los naranjos se secan, preguntan, ¿y aquí qué se cría? Pues lo mismo. Y te empiezas a enterar, pero tuve la gran ventaja de que hasta los 9 años prácticamente no fui a la escuela.
Y eso ha sido una gran ventaja en la vida de muchos científicos. Y siento decirlo, porque los maestros hacen una tarea excepcional, ¿eh? Pero la escuela muchas veces mata la curiosidad. Y la curiosidad es lo que te mantiene vivo, ¿eh? Un científico es una persona que tiene la curiosidad de un niño de 4 o 5 años. Entonces, aprendí muchas cosas, y no crean que no se aprende, yendo a la escuela. ¿Cuántos de aquí han sido pastores de ovejas o de cabras? No muchos, ¿verdad? Hombre, me alegro mucho. Pues esa era la edad que tenía yo. ¿De cabra o de oveja? De las dos. De las dos. Yo, como era una zona esta muy pobre, ya sabes que las ovejas necesitan más verde, pero la cabra, pues, mucho más silvestre. Ahí aprendes, hay mucha tecnología asociada a eso, ¿eh? ¿Qué pasa cuando una cabra pare un cabrito o una oveja y tal y lo rechaza? Porque a veces lo rechaza. ¿Qué hacíamos? Bueno, en esa edad, aprender, ¿eh? Pues hay tecnología, ¿eh? Tienes que coger un poco de heces de la cabra que acaba de parir y frotárselas al cabrito, y entonces lo huele, cuando lo huele dice es propio y ya puede mamar, ¿eh? Pues así se salvan muchas cosas. Es decir, aparte de que te pasas el día en el campo, etc. Hay mucha tecnología en eso. Lo que yo he hecho con mi vida no era lo que mis padres tenían pensado. Yo creo que el disgusto, uno de los disgustos, le he dado muchos a mi padre, ¿no? Mi madre menos, porque mi madre apoyaba. Fue decidir que yo iba a estudiar. Es que me gustaba eso de estudiar. Y mi padre tenía un plan mucho más interesante, que me continúa apeteciendo, pero que ya no estoy muy en condiciones, que era ser apicultor. Entonces el oficio que me enseñó era la apicultura. Y ahí ya sí que le voy a ganar, ¿eh? Cómo se llevan colmenas, cómo se decide cuándo tienen que tener, digamos, más cría, menos cría, cuándo viene la floración del tomillo, todo eso es lo que yo aprendí. Y aprendí muchas cosas, y ha sido muy útil, porque en la última etapa de mi padre, en los últimos 6 meses que ya, bueno, sabéis que la vejez tiene una etapa robusta, los que estamos aquí, ¿no? Somos autosuficientes, podemos hacer todos estos planes, etc. Tiene otra etapa que es frágil, ya la siguiente, y ahí ya necesitas ayuda, ¿no? Y tiene una última etapa que es la dependencia. Entonces, en esa última etapa muchas veces se te va un poco la cabeza. Y ese fue el momento que yo dije, mi padre va a morir feliz. Entonces, cuando hablaba con él, yo le contaba historias. Mira, he ido a Teruel a ver si la floración del espliego sale, pero no acaba de salir. Es que ya te he dicho muchas veces que Teruel, bueno, pero Teruel para el verano, sí, porque las colmenas eran nómadas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que yo tenía curiosidad? Pues eso es lo que les voy a contar. Cosas de la curiosidad. Y también en un momento de mi vida, un compromiso social, ¿no? Que de alguna forma te lleva a la política. Pero que me ha simplificado mucho la vida, porque mi compromiso es con los ciudadanos. Mi compromiso es con los pacientes, ¿eh? Es cierto que soy de izquierdas, no se me ocurriría, no soy de izquierdas, y desde esa sensibilidad de izquierdas, pues uno intenta hacer cosas. Aquí sí que voy a contarles 2 o 3 cosas del proyecto científico. Vamos a pasar al siguiente. Una de las patas que continúo haciendo, ya llevo 5 ensayos clínicos, ¿eh? Con eso es tratar de evitar la amputación del pie diabético. Una de las complicaciones del pie diabético es que no llega la sangre bien al pie, entonces se gangrena, y lo que marcan las guías clínicas es o lo salvas o lo cortas, ¿eh? Entonces, cuando ya no lo puedes salvar, por una situación más compleja, porque no es que una de las arterias haya bloqueado, como ocurre a veces en el corazón y también en las piernas, es que es una lesión muy difusa, y entonces yo puedo arreglar una arteria, pero 1 millón de pequeñas arterias. El tratamiento aún vigente y correcto es la amputación, porque la alternativa es mucho peor. Y si ahora cuando salgamos ven a alguien que va en silla de ruedas y le falta una pierna o 2, no hace falta que le pregunten, pero el 80% vienen de diabetes. O el riñón, que se estropea mucho en la diabetes. Entonces el diabetes es uno de esos campos en los que me he dedicado. ¿Qué hacemos con la amputación? Os voy a mostrar alguna imagen, que no se fijen mucho, son desagradables, ¿eh?
Las gangrenas no, son así, ¿eh? Y además huelen muy mal, ¿eh? ¿Qué podemos hacer con ese pie? Realmente en los dos casos hay que amputar, es una amputación menor. A lo mejor pasa la siguiente, porque a lo mejor con una pequeña prótesis podría tirar, pero hay que limpiar bien, etc. Ese es el tratamiento. A veces hay que cortar a la altura de la rodilla, es decir, que las amputaciones son amputaciones. Y es una lesión, pero es una lesión limpia. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar el que esa persona tenga una amputación? Pues ya como les decía, he hecho 4, 5 y ahora estoy planificando el 6º ensayo clínico. Voy mejorando, ¿eh? No hace falta ser médico para ver esa imagen, que son arteriografías. La imagen de la izquierda es la arteriografía a tiempo cero. El señor estaba en la lista de espera para amputarle la pierna y tiene un pequeño, no hace falta que sea una pequeña obstrucción, no le llega bien la sangre. Le inyecto unas células porque yo he estado haciendo terapia celular durante muchos años y entonces a los 3 meses y a los 6 meses, fíjense cómo ha aumentado la densidad de vasos. Ese es el primer objetivo, porque entonces ya llega la sangre, ¿no? Los mecanismos son un poco más complejos, pero bueno, si pasa a la siguiente, ¿qué es lo que voy a intentar hacer ahora? Pues lo que voy a intentar hacer ahora es simplificar el procedimiento. ¿Por qué? Una de las cosas que aprendí en la etapa de ministro es que los tratamientos tienen que ser accesibles. Un tratamiento que cuesta 20 millones de euros queda muy bien para publicar un artículo científico, pero no hay sistema sanitario que pueda cubrir ese nivel. Y un esfuerzo hay que hacerlo y puedo hacerlo más simple, puedo hacerlo más barato. Entonces los dos componentes fuertes ahí eran pues desarrollar un tipo de células que pueda producir en mayor cantidad y por lo tanto la dosis me salga más barata, ¿eh? Y lo segundo era simplificar el tratamiento, porque si tengo que inyectar en la arteria, eso significa que bloqueo un quirófano. Entonces los primeros 4 o 5 enfermos, muy bien, esto es muy interesante, pero al 6º el hospital me dice, oye, que el quirófano lo necesitamos, no nos puedes bloquear el quirófano. Esa es la realidad, ¿eh? Y entonces es pues intentar otra forma de aplicar las células, que es la inyección intramuscular. Parece que puede ir bien. Los resultados de un ensayo científico no se pueden contar hasta que no se cierra y se publica. Por lo tanto, aquí estamos. Objetivo, que sea más accesible. Eso quiere decir que podremos tratar a mucha gente y aprender más, porque se continúa aprendiendo. Y el segundo, que sea más amigable, porque para inyectar células en una arteria necesito un quirófano, bloqueo al cardiólogo intervencionista, etcétera, etcétera. Y para inyectar intramuscular, el personal sanitario cualificado incluye cualquier médico, cualquier enfermera, ¿eh? Con lo cual, bueno, algo adelantaremos por esa vía. Otra posibilidad es buscar un tratamiento para COVID persistente. Miren, cuando empezó la pandemia de COVID, y ahora están saliendo muchas noticias, hubo gente que se dedicó a hacer negocio, incluso a estafar, ¿eh? Y un grupo de médicos pensamos que lo que teníamos que hacer es curar, ¿eh? Y ahí tuve buenos compañeros. Bueno, les voy a contar cómo ocurrió. Creo que era el día 10 de marzo, se declara ya el confinamiento y, por relaciones personales, que claro que mantengo, me llama un director general y me dice, tenemos todas las UCIs bloqueadas. ¿Qué quiere decir todas las UCIs saturadas? Que cuando llega usted enfermo ya no hay sitio en la UCI. Y además se nos están muriendo 500 personas al año. Bernat, invéntate algo para ir sacando pacientes de las UCIs. O sea, el objetivo ya era poder tener camas de UCI, ¿eh? Y fue un momento crítico, pero crítico como no os podéis imaginar. Yo tuve la suerte de que en una etapa de mi vida un partido de la derecha española bloqueó mi trabajo y me busqué trabajo en Singapur. Y entonces, estando en Singapur, iba y venía, era commuting que se llama, pero bueno, tenía una posición allí. Y
estando en Singapur se declaró el SARS-1, el que hemos tenido aquí era el SARS-2. Y un compañero de anatomía patológica, con el que estaba escribiendo un proyecto, me dice, mira esta preparación. Era una preparación de pulmón, donde se veía un infiltrado. Bueno, yo soy médico, había estudiado algo, bueno, de hecho tenía unas notas muy altas, así que no voy ahora a estas alturas. Y dije, uy, estos son linfocitos, ¿eh? Hay un infiltrado pulmonar muy fuerte, hay una inflamación pulmonar. Y aquello el SARS-1, que fueron muy pocos muertos en Singapur, pero muy controlado, rápidamente. Y yo dije, desde luego, esta gente, ¿cómo controla? Claro, yo no había pasado aún por lo que era la situación que tuvimos que pasar aquí. Entonces, estoy hablando de la primera media hora después de la llamada. Dije, el problema lo tenemos en el pulmón. Llamé a 8 hospitales, a compañeros, y les dije, creo que hay una hiperinflamación pulmonar y la tenemos que parar como sea. Y teníamos unas células, hicimos una ronda a ver quién tiene células producidas en unidades GMP que se llaman, en condiciones de poder ser inyectadas. Les tenemos 13 dosis. Una dosis, aproximadamente 100 millones de células, que no es que sean muchas, pero tardas 2 meses en producirlas. Yo no podía esperar 2 meses. Diseñamos en una tarde el ensayo, lo empezamos y lo publicamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Publicarlo. Salga bien o salga mal, los datos los tienes que publicar y tienes que comunicar lo que has hecho y cómo lo has hecho. Y creo que fue entre el 70 y el 80% de pacientes de la UCI grado 7. Grado 7 quiere decir intubado, ventilado mecánicamente. Grado 8 es la muerte. O sea, ya saben lo que es el grado 7, sí van a morir. Y sacamos a gente de la UCI, bueno, ese fue el primer tratamiento que hicimos. Si muestra una imagen, a lo mejor puedo mostrar, porque tampoco hace falta saber mucho. Bueno, miren la imagen, no sé si la 1A y 1B, es que si no eres médico no consigues verlo, pero bueno, en cualquier caso. El pulmón pasa de densidad agua a densidad aire, que quiere decir que ya no tiene ese infiltrado, esa inflamación tan fuerte. Al mismo tiempo, se nos ocurrió otra cosa de la cual estoy más contento y hemos continuado por ahí. Llamé a un compañero de La Paz con el cual estábamos empezando a hacer otro proyecto para tumores cerebrales pediátricos refractarios a tratamiento, que también, bueno, los tumores pediátricos suelen ser bastante graves porque de alguna forma reproducen la intensidad de la proliferación celular y tal de las etapas embrionarias, ¿no? Los de adultos, como los que estamos aquí, suelen ser porque acumulamos mutaciones. Si eres fumador, las acumulas mucho más deprisa. Y tienes mucho mayor peligro, de cáncer de pulmón, etc. Entonces, dijimos, ¿y por qué no buscamos una célula que sea lo que llamamos células de memoria? O sea, ¿qué es esto de células de memoria? Casi todos los que estamos aquí, yo creo que todos hemos pasado la varicela, ¿verdad? Pasamos la varicela cuando éramos bebés, muy pequeñitos. Y luego cuando tus niñas, las nuestras, tenían la varicela, no pasaba nada. Ibas y la besabas y no sé cuántos y tal, pero si entraba un amiguito que no tal, la cogía la varicela. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que desarrollamos un tipo de células que nos protegen de la varicela. No son anticuerpos, es otra historia, que se quedan ahí en nichos y que se pueden reactivar. Como el virus de la varicela es bastante estable, los que cogí hace 40 años me sirven aún. El de la gripe no, el de la gripe muta muy deprisa, así que todos los años nos tenemos que vacunar. Pues así, encontramos las células, se las aplicamos. Vamos a ver la siguiente. Mire, ahí estamos recogiendo las células de un donante. El donante era un enfermero de allí de La Paz que había pasado la COVID y había generado sus células. Y entonces las separamos, las almacenamos, pasa a la siguiente. Yo creo que ya está. ¿En la siguiente, por favor? Por la siguiente. Vaya pasando porque es el circuito entero.
las recojo, las almaceno, pase, pase al siguiente, ya las tengo ahí esperando, preparo alícuotas, las congelo, las he identificado y mire, aquí las estamos llevando ya a donde estaba Inmaculadita, el nombre lo puedo decir porque no creo que se identifique. Inmaculadita era una señora, una chica relativamente joven, que pesaba 130 o 140 kilos y la obesidad es uno de los factores de riesgo grande para la COVID. Y entonces le pusimos las células. Bueno, se las puso la enfermera, porque para entrar uno de nosotros consumíamos un traje de los de EPI que te cubren todo y había que ahorrar. Estas cosas, decir, sí, pues ahorrando que los ponga la enfermera, hacía su trabajo, por favor, cuando tenga las células, métesela por vía intravenosa. Y entonces, si pasa a la siguiente, yo creo que ya vemos el resultado. Ahí hicimos un escalado de dosis. Bueno, ahí ven, una línea central es cuando se puso. Los días que hay detrás es los días que llevaba. Y después es que a los 7 días ya tenían el alta hospitalaria. Funcionó estupendamente. Diseñamos, esto fue la fase 2, se publicó. Diseñamos la fase 1, perdón, se publicó, diseñamos la fase 2, la hemos hecho también, ha salido bien. ¿Y cómo he continuado este proyecto? Es que ya no tenemos pacientes, ¿no? Es que para la fase 2 competía con la industria farmacéutica. Yo no pagaba a los médicos, la industria farmacéutica paga, Y entonces, pues, ya no teníamos pacientes, también ha caído mucho, bastante. ¿Ya qué pacientes quedan en este momento? Pues pacientes de 90 años, con otras morbilidades, es decir, en esos casos ya no tiene el perfil. ¿Pero qué ha pasado? Y estoy entrando ya en envejecimiento. Lo que ha pasado con COVID es lo que se llama el síndrome postinfeccioso. Hay muchas infecciones que después dejan un cuadro, que en el caso de COVID está siendo un cuadro muy complicado y muy variado, muchas cosas, confusión mental, problemas gástricos, problemas cardíacos, una inflamación sistémica, etcétera, etcétera. Y a ver qué se nos ocurre. Tú te encuentras con un cuadro nuevo que resulta que son 10 cosas al mismo tiempo. Voy a terminar muy pronto. Pues, trabajando un poco, publiqué un par de trabajos, pero recientes, por eso digo que yo jubilado no sé si estoy, y donde decía, mira, yo creo que la diana es esta. Y entonces un profesor de Polonia se lee los trabajos y me dice, oye, ¿por qué no montamos un proyecto europeo? Y en ese proyecto europeo, que hemos mandado ya, pero que aún no lo tenemos, pues está Polonia, Reino Unido, que tiene un perfil para entrar, Bélgica, Suecia, Alemania, por supuesto España, Hungría, que también tiene una situación rara, no está Israel, porque este no es el momento de que entre Israel, etc. Eso es lo que estoy haciendo. Pasen las dos siguientes, porque vamos a ir terminando. Voy a dedicar un poco a esto, pero antes de que me lo pregunten, ¿y qué pasó con la diabetes? Tú no te dedicabas a la diabetes, no ibas a curar la diabetes. Bueno, eso curar la diabetes es muy fuerte. Yo nunca lo he dicho con esas palabras, así que les ruego que nadie diga que yo digo que curo la diabetes. Pero lo cierto es que en un modelo de ratones hicimos unas células, fuimos pioneros en el mundo, y eso es importante porque ser el primero en el mundo tiene también su riesgo. Los ratones diabéticos se curaron con las células que habíamos hecho aquí en Alicante y pasamos a humanos, porque la intención es pasar a humanos. Y ahí fue cuando el gobierno del Partido Popular me abrió un expediente, y el expediente para un funcionario, yo soy catedrático de universidad, es que te tiran. Yo no lo sabía, pero mi mujer, que sabe más de eso, me lo explicó. Un expediente es que te pueden tirar y perder la condición de funcionario. Lo tiene que resolver el Consejo de Ministros. Y yo le dije, no creo que yo tenga la fortuna
de pertenecer al mismo grupo que mis admirados López Aranguren, Mariano Aguilar y una serie de catedráticos a los que Franco había tirado a la calle. Aquí sacamos una botella de vino y nos la bebimos. Pero también me dijo, ves buscando sitio fuera de España. Y ahí fue pues, cuando encontramos lo de Singapur y allí estuvimos unos años. Pero, no, sí dejé la anterior, porque ya dejé la anterior. ¿Y qué pasó? Pues sí, pasó que tenía células productoras de insulina que eran de origen humano, por lo tanto, en teoría ya las podía utilizar. Ahora viene otro problema. Un ensayo clínico de esas características, primera vez en el mundo, pues ahora ya sé lo que costaba, porque quien lo ha hecho le ha costado entre 50 y 100 millones de dólares. Pero finalmente, el año 2025, el ciclo se ha cerrado. Y hay un laboratorio de China que ya ha curado diabéticos tipo 1 y tipo 2 con células diferenciadas a partir de células madre embrionarias humanas, que era mi propuesta, y un poco también que fue mi contribución a este campo. Yo no lo pude hacer porque no tenía el dinero y tampoco tenía mucho apoyo ya, no tenía el apoyo que uno necesita. Ya hemos contestado la pregunta de la diabetes, estamos haciendo el proyecto de COVID, la última diapositiva. Vaya pasando. Vamos. Ahí, va. Bueno, estaba dedicada a José Luis Gómez Hurtado, a Esther Grandes y a don Paco Ortega, porque pone Paco Ortega, Yo hubiera puesto Francisco por aquello de tal, pero bueno, pone Paco. Mi tío también se llamaba Paco, pero como soy de Valencia y hacemos diminutivos de todo, era Paquito. El nombre que está de moda. Es ese. Vamos a la barricada. Yo no soy sociólogo, no estudié ciencias políticas, no puedo transmitir no soy jurista para nada, pero he aprendido algo a lo largo de mi vida. La barricada esta que estamos montando tiene 3 fases muy claras, en mi opinión. La primera es el activismo. El activismo político o social es lo que te lleva a detectar algo e intentar oponerte a ese algo. Hay un ejemplo que yo me gusta reflejar, casos de éxito en activismo. Podemos fue un gran caso de éxito. Detectó un malestar social, se pusieron en marcha y un gran volumen de población pues, se organizó al lado de los promotores y hacían clubs de Podemos, etc. Llegaron al Parlamento Europeo. Pregúntenle a Manuela Carmena, lo mal que se lo pasó siendo alcaldesa de Madrid con activistas dentro del ayuntamiento, porque ahí empieza otra etapa, que es la etapa política. Para hacer política hay que transaccionar, hay que hablar con otros, hay que llegar a acuerdos, hay que generar algo, y entonces ese algo pues puede incluir leyes, decretos, reglamentos. Les voy a contar ya la última experiencia. Siendo ministro, hay una cosa que se llama consejos de ministros de la Unión Europea. Se juntan los ministros de Economía, o los de Interior, los de Sanidad, y vamos allí, pues, discutiendo, pues, en ese momento creo que era la sanidad transfronteriza. ¿Qué pasa cuando un paciente se mueve de un país a otro, etc.? Pero yo tenía en cartera un tema que era las familias con un niño celíaco. Yo tampoco soy un experto en celiaquía, había publicado un par de trabajos, pero yo no puedo declarar que yo sepa mucho de celiaquía. Pero sí que sabía que hacía falta etiquetar los alimentos mejor. Pues como hablas inglés, que es otra de las cosas, yo no sé quién puede hacer política en este momento a nivel europeo y no hablar inglés. Pues me senté con la ministra, que era laborista en ese momento del Reino Unido, Dawn Primarolo, con la ministra alemana, con la cual teníamos una relación muy buena, es decir, habíamos cenado con ella en Luxemburgo. Y digo habíamos porque estaba mi mujer también cenando. Y
Dijo, yo esto de los celíacos no lo podríamos arreglar. ¿Y si hacemos una directiva? Una directiva es muy complicado, pero vamos a soltarlo aquí en el Consejo de Ministros. Y Alemania, que siempre pesa un poco más que Chipre, suele ser Chipre la consejera de Sanidad, la comisaria de Sanidad. Dijo, ¿y si hacemos un reglamento? Ay, pues vale. Estoy simplificando mucho el debate. ¿Qué ocurre? Cuando haces un reglamento es de obligado cumplimiento en toda Europa. Cuando haces una directiva, la discusión puede ser de años y luego la aplicación es 2 años por lo menos, hasta que fue un éxito. Sacamos el reglamento para etiquetado de celíacos, quedan más cosas. Por lo tanto, la política es otra cosa. La política es trabajar con gente, haber generado amistades, haber hecho favores previamente, ser capaz de transaccionar, y en esas condiciones decir, vamos a hacer eso. Y la última parte de la historia. Bueno, les moltes gràcies a uno. La última era el anterior. Muy bien. Y luego hay que gestionar. Y gestionar, de eso tenemos ejemplos todos los días. ¿Dónde están las competencias? ¿A nivel autonómico? ¿A nivel central? ¿A nivel municipal? ¿Quién va a pagar esto? Cuidado, que eso ya lo han detectado. Es decir, ahora mismo, pues, no sé, decidimos que los bancos no pueden hacer lo que están haciendo con nosotros. Los bancos ya se han dado cuenta. Entonces la barricada esa, en la otra parte están los bancos. U otros casos, está la economía. En el etiquetado, pues yo me senté con los fabricantes de alimentos y dije, mira, esto no hay alternativa. Va el etiquetado y ya está. Es que eso nos costará mucho dinero, puestos de trabajo, todos los argumentos que puede utilizar la industria, que por otra parte forma parte dice nuestra Constitución que somos un Estado social de derecho, por lo tanto tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que gestionarlo. Moltes gràcies, no me dejan terminar. Bueno, hay que gestionarlo y ya está, lo dejamos aquí. ¿Quién es el responsable al final? Porque estamos montando la barricada. Quedan muchas cosas. Y al final, alguien lo tiene que gestionar, se tiene que responsabilizar. Pues con eso termino. Para eso está la política, para servir a los ciudadanos. Así que, cuando me llamaron hace un par de años de una emisora de Málaga, porque habían empezado con el problema de los cribados de mama y tal, de cáncer de mama, ¿qué podemos hacer? Yo les dije, bueno, hicimos un pequeño análisis, lo que tenéis que hacer es votar. Ya está. Ahora, quiero aclarar una cosa, la culpa no la tienen los catalanes, ni los inmigrantes, ni los del otro partido. La culpa la tiene quien sea el gestor en ese momento, sea el partido que sea. Porque si vamos a montar una barricada, y con eso termino, la montamos por los ciudadanos, no para que gane este partido o para que pierda el otro. Yo ya me he manifestado de izquierdas, ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Claro. Agradecemos a la Universidad de Alicante por su apoyo siempre y en todo cuanto necesitamos. A la sede, nuestra sede tan querida de Canalejas, que nos cede este aula Rafael Altamira, y a todos ustedes por su atención y asistencia, cuya finalidad no es otra que mejorar y hacer una sociedad más justa y digna para los mayores. Muchas gracias. Muy bien.